One, two, one, two, three, four. Hey! Mi pobre vida, tú cambiaste al encontrarnos en la cruz. Desde el cielo tú llegaste para mi mano tomar. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Bailando al ritmo de tu corazón. Bailando al ritmo de tu corazón. One, two, three. Un soplo te pide en mí cada pieza. Esa no tocaste mi corazón. Bailando al ritmo de tu 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 corazón. Jesús, tú cantas sobre mí y tus palabras me sanan. Quiero bailar contigo por la eternidad. En tus brazos quiero estar. Let's dance. Y ahora sí todo el mundo, suéltese a bailar. Come on, come on, come on. Al ritmo de tu corazón. Let's Muy buenas noches, amada familia. En nuestro grupo Vida Familiar de todos los viernes nos reunimos para ir aprendiendo más de nuestro amado Dios a través de su palabra. Vamos a empezar con una oración. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Gracias por reunirnos, convocarnos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Cualquier medio es bueno para aprender más de ti. Gracias, Espíritu Santo. Sé que nos vas a hablar en esta noche y toda la gloria y la honra sean para ti, amado Dios. En el nombre de Jesús decimos amén. Gloria a Dios. Habíamos hablado las semanas pasadas sobre la presencia de Dios, ¿no? Que David había hablado sobre esta presencia, que él anhelaba estar en la presencia de Dios continuamente. ¿Por qué? Porque él había alcanzado muchas victorias, era donde, a pesar de los problemas, circunstancias que vivía, él encontraba paz en ese lugar, ¿no? Y él nos motiva a través de los salmos, nos habla mucho sobre ese lugar. Y habíamos hablado la semana pasada ya sobre la presencia activa y la presencia permanente de Dios. Y vimos un ejemplo entre Lot y Abraham, ¿no? Eran dos creyentes, porque en la Biblia habla en 2 de Pedro capítulo 2 versos 7 al 8 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, vemos a un Lot
vamos a contextualizarlo, actualizarlo en nuestros tiempos. Un Lot era un cristiano y Abraham otro cristiano. Pero aquí vemos cómo los dos, cada uno a su manera, busca de Dios, de su presencia. Lot se conformó con la presencia permanente de Dios, por eso cometió muchos errores, muchas equivocaciones, dentro de esto una terrible decisión, el vivir cerca de Sodoma o en Sodoma. Pero Abraham, el cristiano que vive en la presencia activada de Dios, y él decide vivir por fe, ¿no? Entonces, al ver estas cosas en ellos y tantos más beneficios que más adelante hablaremos de vivir en una presencia activada de Dios, entonces podemos hablar hoy día cómo entrar a la presencia, vivir en esta presencia activa de Dios, ¿no? Cómo entrar, porque ya hemos hablado, ya queremos disfrutar de esa presencia, pero cómo hacerlo, ¿no? Entonces vamos a que la palabra de Dios nos dé esa respuesta. Vamos a Salmos capítulo 27, verso 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. El primer paso, o lo primero que debe haber en mí, debe ser ese deseo ardiente, deseo permanente, ese deseo ferviente de anhelar, vivir, disfrutar de esa presencia activa de Dios en mi vida. Entonces, así como lo dijo David, ¿no? Una cosa le pido a Dios, le demando algo. De todas las cosas que yo pueda necesitar, una cosa que va a ser lo primordial para mí, la prioridad para mí, que yo esté en su presencia, contemplando la hermosura de Jehová, ¿no? Entonces, el deseo ardiente en nuestro corazón por anhelar vivir en esa presencia. Porque mientras más tiempo estemos en esa presencia de Dios, en la intimidad con Dios, entonces vamos a crecer y madurar. Pero va a crecer también el deseo de querer volver nuevamente ahí. Porque una cosa es que yo pueda estar en el día a día con mis actividades y estar en comunión con Dios, pero otra cosa es estar en la presencia activa, o sea, en la presencia intimando con Dios, en un lugar especial, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Entonces, uno tiene que haber un deseo ferviente en nuestros corazones de anhelar esa presencia. Ahora, ¿cómo entrar a esa presencia activada? Vámonos, la palabra también nos habla en Salmos capítulo 24, verso 3 al 6, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Miren quién habla. ¿Quién escribe Salmos? David. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni jurado con engaño, ¿no? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿No? ¿Quién subirá a su presencia donde Él está? En las alturas, ¿no? ¿Quién va a subir? ¿Quién va a ser elevado a ese lugar? Dije, vamos a un poquito a desmenuzar textos bíblicos. Dice: el monte de Jehová representa un lugar de encuentro especial. Es lo que decía, ¿no? Yo puedo estar todo el día en comunión con Dios, estoy trabajando, estoy pensando en Dios, orando, conversando con Él, alabando, adorando, haciendo mis actividades, cocinando, viajando, todas las actividades que yo tengo que hacer, estudiando, qué sé yo, todas las actividades que podamos hacer, que naturalmente tiene que ver con nuestras responsabilidades como esposo, esposa, hijos, padre de familia, en el rol que tengas, pero en continua comunicación con Dios, ¿no? Pero otra cosa es de que yo me tome un tiempo especial y exclusivo para alabar, adorar a Dios, ¿no? Donde esté mi corazón postrado ante Él, y si es posible físicamente, ¿no? Si puedo hacerlo arrodillado, ¿no? Pero lo más importante es que mi corazón esté postrado delante de Él, ¿no? Y acercarme así, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? ¿Quién va a subir al monte de Jehová? Entonces, es un lugar especial. Muchos es su cuarto, otros es un rinconcito de su casa, un lugar donde solamente esa persona y Dios están, y donde no hay quien pueda interrumpir. Se refiere a un espacio físico, ¿no? 2.
dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Vamos por el lugar santo. El lugar santo, ¿no? Es cuando David habla en el lugar santo, no dice en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. ¿Por qué no dirigió David en el lugar santísimo? Porque todavía no había venido Cristo y no había muerto, todavía Jesús no había sido sacrificado. Entonces, por eso David habla de su contexto en ese momento, ¿no? Y dice, ¿quién subirá al lugar santo? ¿Por qué no al santísimo? Porque en el lugar santísimo el único que entraba era el sumo sacerdote y lo hacía una vez al año. Nadie más podía entrar, solo el sumo sacerdote. O sea, no había hombre que podía entrar, no había sacerdote que podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Entonces por eso David dice, ¿no? Ese era en el contexto, en ese tiempo. En el lugar santo y santísimo había una división, un velo que los separaba, como quien dijera unas cortinas. El lugar santo, unas cortinas, y el lugar santísimo. Entonces algo así, ¿no? Algo así, lo estamos, bueno, tú ya no la notas, pero era algo así, había un velo, algo que los separaba. Nadie podía pasar al lugar santísimo. Entonces, pero al lugar santo sí, ¿no? Y en el lugar santo estaban los sacerdotes, ¿no? Presentando todo el ritual que Dios había mandado, ¿no? Que se haga, ¿no? En ese lugar. Entonces los sacerdotes sí entraban. Pero luego después estaban los atrios, ¿no? Donde están todo el pueblo que podía participar, ¿no? Entonces dice David, ¿y quién estará? O sea, podrá estar en el lugar santo. Entonces dice, decimos, o la palabra dice que había un velo. Eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 4, verso 16. Nos habla que el velo se rompe y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero había un velo. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Dice, acérquense, sin temor, sin miedo. Todos podemos acercarnos, ¿no? Pero Jesús y el lugar santo. Vamos a Mateo capítulo 27, versos 50-51, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Está hablando cuando Jesús está siendo crucificado, ¿no? Entrega el Espíritu, y he aquí, miren, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se rompió. Entonces ahora vamos a contextualizar este texto bíblico de Salmos 24, 3 al 6. Y podemos decir, ¿y ahora quién entrará a su lugar santísimo? ¿Sí me entiende? Lo dijo David en su contexto de ese tiempo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero ahora con Jesús, y hemos leído, cuando Él expira, entrega su espíritu, dice que se rasgó el velo, ¿no? Se rasgó el velo, se rompió el velo. Ahora sí, todos podemos acercarnos. Por eso nos dice en Hebreos nos está diciendo, acerquémonos pues confiadamente, ¿no? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Ahora no hay temor. ¿Has escuchado o te han dicho, si tú eres una líder o estás la gente que te conoce sabe que te gusta estar siempre con las cosas de Dios, predicando, leyendo la Biblia, orando, y te conocen así? Y te dicen familiares, personas que te conocen, y te dicen, por favor, ¿puedes orar por mí? Porque yo veo que tú estás más cerca de Dios. Esa expresión ya no se debe dar. Ya no se debe dar. ¿Por qué? Porque todos podemos acercarnos al trono de su gracia. Todos, al lugar santísimo. Todos. El velo se rompió. Todos podemos acercarnos. Y todos podemos pedir a Dios, ¿no? Entonces ya no se puede decir eso, porque Jesús ya rompió el velo. Esa separación que había, Jesús lo rompió. Mire, en Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, él entraba una vez al año para presentar los pecados, expiar los pecados del pueblo y de él también, una vez al año, y entraba con la sangre de los animales sacrificados.
¿Ve? Y eso era una simbología de Jesús. Porque los animales, la sangre de los animales no limpiaba el pecado. No limpiaba el pecado. Solo los cubría. Una cosa es cubrir y otra cosa es limpiar. ¿Ve? Pero cuando Jesús derramó su sangre en aquella cruz, entonces nos acercamos a Él. Por eso dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, ya no hay velo, ya se rompió, podemos entrar confiadamente. ¿Pero por quién? Por la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado. Ya no hay más sacrificios. Si tú eres un poco más cuidadoso en la lectura de la palabra de Dios y puedes leer en el Antiguo Testamento, había sacrificio por los pecados. Yo quería estar a cuentas con Dios porque pequé y quiero estar en una relación buena con Dios, amistarme con Dios. Tenía que llevar un animal a sacrificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué un animal a sacrificarlo? Así es Dios, así lo pidió Dios. ¿Por qué? Él sabrá por qué. Él es soberano. Simplemente los que queríamos estar bien, o bueno, en ese tiempo los que querían estar bien con Dios, querían recibir el perdón de Dios, obedecían lo que Dios mandó. Y no había excusa. No había excusa, es que yo soy pobre y no tengo qué animal sacrificar. O sea, no sé qué ofrendar, qué ofrecer. Había para todas las categorías, ¿no? Desde el más rico y hasta el más pobre. Todos tenían que presentar una ofrenda de sacrificio a Dios, ¿no? Y tenía que ser a través del derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Y así fue. Entonces dice, nuevamente voy a leer Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, a través de su carne. En San Juan 1:29 vemos cuando Juan el Bautista, miren, Juan el Bautista era un hombre que caminaba en esa presencia activada de Dios, siempre. Él caminó en esa presencia, porque hacía lo que él hablaba, hacía que la gente, él persuadía a la gente para que se acerque y se bautice. Juan salió del desierto y él sale, nadie lo conocía, y de pronto sale del desierto, se va donde está la gente y empieza a predicar, a abrir el camino del Mesías, de Jesús. Y empieza a predicar y la gente se convencía de lo que él hablaba y venían y se arrepentían. Él vivía en esa presencia revelada, en esa presencia activa de Dios. Entonces en San Juan capítulo 1, verso 29 vemos a un Juan el Bautista, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. O sea, Juan ve a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí. No que Jesús se acercó a Juan, así no dice la Escritura. No dice Jesús se acercó a Juan y le comentó algo en el oído. Oye Juan, yo soy Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Mira, yo te voy a decir, así fue mi nacimiento, así mi mamá concibió. No, Jesús no tuvo que explicarle nada a Juan. Juan tenía su primer encuentro con Jesús ahí. Pero Juan ya sabía en su espíritu que él era el Mesías, que él era Jesús. ¿Cómo puede saber Juan eso? Porque él vivía en esa presencia. ¿Ve? No tenía que confirmar, él sabía que era él, ¿no? Que era Jesús. Y le dice, ¿no? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan sabía que era el Mesías y sabía que él era el Cordero que tenía que morir y sacrificarse y derramar su sangre para salvar a todo el mundo. Él ya lo sabía, sin que todavía Jesús pasara por todo lo que pasó. Todavía faltaban 3 años aproximadamente para que sucediera eso. Juan ya lo sabía. Qué tremendo, ¿no? Cuando vivimos en esa presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos podemos subir, todos tenemos derecho a entrar, claro que sí. Ya si en tu mente antes, tengo problemas con mi esposo, problemas con mis hijos, tengo problemas en tal área y en tal cosa, voy a decir al líder, voy a decir al pastor que ore por mí, voy a decir, no hermano, no hermana, no es así. No amigo, no amiga.
tú puedes acercarte y entrar al lugar santísimo para encontrar el oportuno socorro. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que deseas? Puedes acercarte y no tener temor. Podemos subir a ese monte santo. Busca un lugar especial. Hazlo un lugar secreto para ti, donde tú vas a intimar con Dios, entrar a su presencia, entrar al lugar santísimo, donde Él mora en su presencia. Cuando tú te acercas a esa presencia activa de Dios y empiezas a contemplar su hermosura y a adorarlo y a alabarlo y a exaltarlo y a conversar con Él, tu vida va a ser transformada. Nunca vas a ser la misma persona cuando de verdad has entrado a intimar con Dios. Porque a veces nos dan tiempos de oración y oramos. Pero si yo estoy orando, sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero no hay cambio en mi vida, sigo igual, entonces no hicimos nada. Porque no puede ser posible que te hace tener un encuentro con Dios y no cambies. Mira a Saulo de Tarso. Se encontró con Jesús y fue cambiado radicalmente. Y podemos ver muchas experiencias cuando te encuentras con Jesús, un verdadero encuentro con Cristo, todo cambia. Y es en esa presencia activa, esa presencia revelada con Dios, es donde vamos a poder vivir esa vida de transformación y de cambios. No será en un 100%, tal vez, pero es un proceso en muchos, en otros es rápido. Es de acuerdo a la disposición que tenga. ¿Sabes cuándo viene el cambio más rápido en uno? Cuando no cuestionas la palabra de Dios, simplemente escuchas y lo obedeces. Y ahí viene el cambio. Y Dios empieza a transformar. Pero cuando nosotros confrontamos la palabra, no, esto no me parece, esto creo que sí, esto creo que no. Entonces ahí es donde no podemos crecer. Pero cuando yo tomo la decisión, Señor, me sumerjo en tu presencia. A partir de ahora desecho todo conocimiento humano y me acerco a ti, a aprender de ti. Instrúyeme a través de tu palabra, enséñame a través de tu palabra. Y dame un corazón obediente y amar tu palabra. Y empiezas a actuar conforme te va guiando la palabra. Vas a crecer y vas a avanzar. Espiritualmente va a haber cambios tremendos en tu vida. Luego vamos a hablar sobre la limpio de manos, con manos limpias, con corazón puro, ¿no? Todas esas cosas vamos a verlo la semana que viene. Vamos a orar y terminamos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Hay un anhelo, Señor, que se levante en cada uno de nosotros de vivir en esa presencia tuya, Señor. Y ser transformados y ser cambiados, porque a veces luchamos con nuestro carácter, con muchas cosas, Señor. Luego caemos y luego nos lamentamos. Pero solo sabemos, Señor, que en tu presencia seré transformado y cambiado. Gracias, Espíritu Santo. Sigue procesando mi vida. Al cielo tú llegaste para mi mano tomar. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Bailando al ritmo de tu corazón. One, two, three.